personal a mí me ayudó mucho, ¿no? O sea, antes yo estaba en internet buscando a una persona como yo y no encontraba a nadie. Era imposible, ¿no? Por eso hablo que ahora las generaciones de ahora, que tienen 20 años, 15, ahora sí que lo encuentran. Ahora por internet encuentran mucha gente. Pero yo en mi época recuerdo que no encontraba a nadie. Era una cosa, encontraba de todo menos lo que buscaba. Y, sí, sí. Y mira, esta asociación pues me ha ayudado a nivel personal, me ha hecho crecer mucho como persona. Porque sin esto muchas cosas hubieran cambiado mi vida, ¿no? No me hubiera encontrado a mí mismo o misma, ¿no? Como lo queramos decir. Y aquí me he encontrado personas que me han ayudado, que he visto que lo mío es normal, que le pasa a mucha gente, más de la que creemos. Eso es importante, que nosotras intentamos evitar el tema sexual, porque... Esto es social. Sí, esto es un club social. Aquí está prohibido hacer nada... Bueno, prohibido, un piquito en la boca. Te puedes enamorar de alguien también. Tampoco se han formado parejas. Se han formado parejas, sí, es verdad. Sí, és veritat. M'ha canviat la vida també perquè jo encontré mi pareja aquí, o sigui, una cosa... Sí, diguem-ne que no té un enfoc dirigit cap al sexe. A Barcelona hi ha altres ofertes, de que si tu vols vestir-te de dona, sexy i conquistar, doncs, això... Un barón. Un machote, no? Sí, doncs ja hi ha altres llocs. Però nosaltres el que donem és aquest caràcter social, de sociabilització i de trobada, d'ajuda mútua. En fem, és un lloc on dues característiques. Una és l'ajuda mútua, unes a les altres, què te passa? I li comentes, jo em sento així, jo em sento això, jo he fet això, jo a la meva infància, i acabes descobrint que és el mateix trajecte vital, similar, al de les altres persones com tu, que hi ha aquí, i això ajuda molt. I on et compres la roba, i què fas, i com et pintes, com et maquilles, que truquis, que s'intercanvien, i això ajuda molt. I és aquest caràcter sociabilitzador l'ànima central d'en Fem.